amanece nuevo. Uno de estos mi papá, quien dijo miedo. Para los que creen en él, todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. ¡Ah, qué hermoso! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días a todas, a todos. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Dónde está la gente? Aquí. Hola, hola, hola. Bueno, acá arrancamos el día. Muy buen día, bendiciones. Qué lindo. Me encanta esta canción, nunca la sabía del todo, ahora la escuché completa. Uno se siente como un niño, como una niña, ¿eh? Mi papá me defiende, mi papito está ahí. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién va a tener miedo si tenemos un papá? ¿Cómo se llama la canción? ¿Quién dijo miedo? En una pregunta, ¿quién dijo miedo? Esa canción me hace sentir que todos los días mi papá me protege. Y este papá no es como los papás de la vida, no es como los papás biológicos. Este es un papá espiritual, es un papá que me defiende, un papá que sale a la brecha a cubrir mis espaldas, a guiar mi camino. Yo sigo sus huellas. Entonces, ¿quién dijo miedo? Eso es una mentira. Como dije el otro día, y una persona me dijo, ¿qué quisiste decir? Eso es una falacia, le dije. Y me dice, ¿qué es una falacia? Eso, es una mentira, es un engaño de Satanás, eso es una falacia. Por eso, fuera el miedo. Hoy, a partir de ahora, tenemos una semana súper bendecida, una semana nueva, una semana por experimentar, una semana donde todas las cosas Dios las hace nuevas. Entonces, fuera el miedo, fuera el temor, vamos para adelante. Esta es una semana donde tenemos que estrenar el día. Vamos a estrenar una nueva semana y no es poco. No es poco. Miren que en una semana Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos la oportunidad de hacer miles de cosas, millones de cosas en esta semana. Así que vamos por eso, vamos por eso. Muy bien, muy bien. Cuánta gente linda que veo por acá. Qué bien, qué bien. Vamos a tener un momento para orar. Hemos adorado, hemos entendido que ya no tenemos temor. Dice, ¿quién dijo miedo? Si yo soy hijo del Rey del Universo. Entonces, soy hija del Rey del Universo. Ya no hay nada que temer, dice la canción. Y yo digo lo mismo, ya no hay nada que temer. Todo lo está manejando el Señor. Siempre y cuando yo no sea un obstáculo. Si dejo a Dios hablar, si dejo a Dios moverse, voy segura. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar orando este día, primer día de trabajo de la semana, pero queremos arrancar la semana bendecidas por Dios. Así que, Señor, te pedimos en esta hora que vos bendigas esta semana. Nosotros te adoramos porque sabemos que en vos estamos protegidos, sabemos que en vos estamos seguros. Señor, vos sos el Rey del Universo, sos nuestro papá, sos aquel que nos defiende, aquel que siempre nos guía y nos respalda. Señor, nosotros sabemos que vos venís delante nuestro y queremos seguir tus pisadas y no queremos equivocarnos. Señor, queremos estar seguros en ti. Señor, queremos que no seamos nosotros mismos un obstáculo a tu obra en nuestras vidas, a tu obra en nuestras familias, a tu amor derramado sobre nuestra casa. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este primer momento del día para adorarte, para alabarte, para saber que vos estás siempre delante nuestro. Señor, gracias
por guardarnos, por protegernos, pero esta es una semana que queremos que sea especial. Señor, todo lo que queremos en esta semana es recordar tu gracia, tu misericordia, tu amor, recordar la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que es estar juntos desde el principio, para orar, para darte gracias, para alabarte, para bendecir tu nombre, para adorarte y también, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, queremos que en este tiempo vos nos des de tu gracia para entender, para grabar en nuestros corazones aquello que la Biblia nos enseña, aquello que tu palabra nos enseña. Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que podamos decir, hacer, recordar, impartir, todo sea bajo tu gracia, bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor. Queremos ser bendecidos, queremos estar en comunión con Cristo. Queremos, oh Dios, dedicarte nuestras vidas una vez más. Señor, gracias, porque en este tiempo vos nos bendecís. Gracias por poder abrir la palabra con libertad, por poder estudiar, por poder conocerte cada día un poco más. Señor, gracias porque tu gran amor es tan inmenso, Señor, que no lo llegamos a comprender. Nuestra mente, nuestro corazón no llega a entender tanto amor, pero igual te adoramos, porque te amamos, porque sabemos que nos has amado primero, nos has buscado, Señor, nos has redimido. Señor, tenías un plan para nuestra vida, tenés un plan para nuestra vida hoy, a partir de ahora tenés un plan que queremos, Señor, que se cumpla en nuestras vidas, porque tu voluntad, Señor, es lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque este tiempo es especial, porque este tiempo es para vos, porque este tiempo lo dedicamos a darte toda la gloria. Y sabemos que cuando te adoramos, estamos, Señor, en tu voluntad, estamos en comunicación contigo, estamos en comunión entre nosotros. Y cuando hay 2 o 3 reunidos, tu presencia está en este lugar, tu presencia está en esta plataforma, tu presencia, Señor, nos guía. Señor, queremos que bendigas a las pastoras, queremos que bendigas, Señor, a la pastora Esmirna, a la pastora Noemí, a cada una de las personas que nos guardan, nos dirigen, Señor, en ese tiempo tan difícil, Señor, del mundo. Tenemos una palabra fresca, una palabra renovada, un Espíritu Santo que cada día nos consuela, nos renueva, nos vivifica. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, porque en esa fe queremos conducirnos, queremos saber, Señor, todo esto que tenés para nosotros, para enseñarnos hoy. Señor, yo bendigo a cada familia representada aquí, a cada hogar, a cada iglesia, Señor, que en todas las cosas podamos mirar hacia el cielo y saber que de ahí viene la bendición del Padre de las lumbreras, del Padre de las luces, como dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros queremos en esta hora adorarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque sabemos que estar en tu voluntad, estar en tu camino es el mejor lugar. Señor, adorarte es el mejor tiempo. Alabarte, Señor, nunca, nunca nos alcanza. Señor, gracias. Gracias por este hermoso tiempo donde vos nos mostrás que no hay temor que vos no puedas suplir. Señor, nosotros creemos en un Dios omnipotente, en un Dios tan grande que es inentendible para nuestra mente. Por eso, Señor, queremos adorarte. Vos sos, Señor, aquel que puede todo en todo. Y te adoramos, Señor. Bendecimos este día, bendecimos esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Oh, qué linda gente aquí que se va agregando. Bueno, me alegro mucho. Hoy tenemos una enseñanza especial, breve, porque no hay tanto tiempo de adoración, porque no estoy muy bien. Pero sí quiero dar una enseñanza clara, concisa hoy.
La última vez que nos encontramos, habíamos hablado ¿de qué? ¿Quién se acuerda? A ver, que me escriba ahí de qué habíamos hablado. Buenos días, Cecilia. Muy bien, todos los que me saludan, buenos días. ¿De qué habíamos hablado la última vez que yo estuve con ustedes? ¿Quién se puede acordar? A ver, escríbanme ahí. ¿Dónde está la memoria de esas personas grandiosas? Ordenanza. Bien, Elizabeth. ¿Cuántas ordenanzas eran? ¿Cuántas? 2 ordenanzas. La primera que vimos la última vez, ¿de qué hablamos? No se van a olvidar de eso. ¿De qué hablamos? El bautismo. Del bautismo, muy bien. Y la segunda ordenanza, del bautismo y la cena del Señor. Y hoy vamos a hablar de esa segunda ordenanza, porque es tan importante, porque no podemos no cumplir ordenanzas. Se supone que los mandamientos, las ordenanzas para la iglesia, son cosas dadas por Dios, instituidas por Jesucristo, y que nosotros debemos obedecer. Acá no hay excusas, como decimos en Argentina, acá no hay tu tía. Nadie puede defenderte de algo que ordena el Señor, nadie puede contradecirlo. Jesús dejó 2 ordenanzas, claramente en la palabra, una de la que hablamos la última vez, que era el bautismo. Y hoy vamos a hablar de la cena del Señor. ¿Cómo se llama? Se llama Santa Cena, se llama Mesa del Señor, cuando no es de noche, que es una cena. Bueno, pero el tema es, ¿para qué instituyó Jesús la cena, la comida? ¿Para qué instituyó esto? En principio, tenemos que saber que esto se hacía como costumbre. Como costumbre. Era algo que el Señor Jesús dijo, bueno, ahora cuando se reúnen, háganlo de tal manera. Es algo nuevo, háganlo de tal manera. Ya no era como era la costumbre en Oriente de sentarse a comer juntos, había algo más. Esto era la institución de la cena del Señor. Pero también nosotros recordamos esa última cena, en donde Jesús, bueno, por supuesto que no era como lo vemos en los cuadros, que hay una mesa y están todos detrás mirando hacia la cámara o mirando hacia la gente que ve el cuadro. Yo me imagino que no era así, pero no importa, como estaban sentados, lo importante es que estaban juntos y unánimes. ¿Cómo son nuestras cenas? ¿Cómo son nuestras comidas espirituales? ¿Cómo son nuestras reuniones espirituales alrededor de una mesa? La comunión está instituida desde el principio. Dios quiso estar en comunión con el hombre, por eso lo creó. Dios quiso hacerlo y nos dio la pauta de las cosas que nosotros tenemos que hacer en función de compartir, en función de tener todos la misma idea, todos creyendo en el mismo Dios. Hay muchísimas especificaciones, dice, no te sientes a comer en mesa de pecadores, no te sientes a comer a la mesa hasta que no perdones a tu hermano, ¿no? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Pero ¿por qué digo justamente estas cosas? Porque la institución de la cena fue para algo importante. Dice Jesús, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. No es porque sí, no es una costumbre solamente. Está bien hacerlo como una costumbre en la iglesia. Algunas iglesias lo hacen todos los domingos a la mañana, otras lo hacen el primer mes, la primera semana, o sea, el primer domingo de mes, o el tercer domingo de mes, no importa. El tema es que es un momento especial para recordar a Jesús, pero no solo recordar su vida, no solo recordar sus enseñanzas, no solo recordar su muerte, sino recordar su resurrección y la segunda venida. Dice, haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Entonces lo hacemos, pero
¿Cómo lo hacemos? Lo importante de esta ordenanza es, primero, saberla. Segundo, cumplirla. Tercero, entender por qué hacerlo, por qué es importante. Lo primero que voy a decir es que es importante porque es obedecer una ordenanza. Las ordenanzas están para obedecer. Cuando hay un semáforo, si se pone en rojo, freno. ¿Por qué? Hay un stop. Hay que decir, acá hay un llamado de atención. Hay algo que me ordena. Miren, no sé en otros lugares, pero donde estoy yo ahora viviendo, el stop tiene tanta importancia como un policía que te para. Nosotros, por lo menos en Argentina, los stop están puestos para nada. Pero acá, donde estoy ahora, me dijeron, hay que parar en el stop y contar hasta 3 y mirar que no venga nadie y entonces avanzo. Ahora, si yo le doy tanta importancia a un cartel pintado que me dice una palabra y obedezco, ¿por qué? Obedezco porque es la autoridad, obedezco porque voy a tener, si no, no sé, una reprimenda, obedezco porque, bueno, hay mucho más que obedecer cuando el Señor nos da una orden. Y esto no es otra cosa que nuestro propio beneficio. Las ordenanzas del Señor, como todas las cosas en la Biblia, son para nuestro bien, para nuestro beneficio. No hay nada que esté en la Biblia que sea para nuestro mal. Nada. Yo no encontré de tapa a tapa nunca algo que Dios mande a hacer, o que Dios nos dé un mandamiento, o un consejo, o una sugerencia que sea para nuestro mal. Siempre será para nuestro bien. Entonces, frente a eso, yo quiero ver qué cosa debo hacer, y tengo que analizar, y tengo que estudiar, y tengo que cumplir. Entonces, no hay una especificación, pero dice, cuando se reúnan, hagan esto. Ahora, ¿qué beneficio tiene hacer esto? En primer lugar, como el bautismo es una manera de testificar de que hemos sido comprados por su sangre, que hemos también sido comprados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si nosotros miramos el bautismo y la Santa Cena, tienen un sentido de proclamación del Evangelio. Lo que hacemos en eso es darle la importancia al mensaje de las buenas nuevas. Ahora, ¿qué sucede con esto a nivel iglesia? Entendiendo que la iglesia no es un edificio, no es solamente una denominación. La iglesia se forma cuando hay 2 o 3 reunidos en nombre de Jesús. Entonces, cuando estamos juntos y compartimos la cena, cuando compartimos el pan y el vino, entonces vamos a tener algo en común. Y esto es la comunión. Tenemos en común una misma salvación, un mismo testimonio. Declaramos que Dios en nosotros nos une en espíritu. Esto es lo importante. Algunas personas cuando se reúnen tienen una historia en común. Como pasaba con Jesús y los discípulos, tenían una historia en común de haber predicado, de haber aprendido, de que los demonios sí se les sujetaban o no, de que pescaban, no sacaban y luego pescaban hasta que se rompían las redes, de caminar sobre el agua, de superar tormentas. Tenían una historia en común. Vieron milagros juntos, vivieron cosas extraordinarias. Esto es lo que hacemos en la cena del Señor. Recordamos milagros que hemos vivido juntos, compartimos testimonio de que hay alguien que dio su vida por mí. Es Dios mismo.
en la persona de Jesús, en la persona del Hijo. Ahora, esto que hacemos tiene muchísima importancia, aunque a veces parece que fuese una costumbre. Bueno, sí, vamos a servir la cena, vamos a compartir el pan y el vino. Esto tiene muchísima importancia. Por eso es que yo quiero que hoy estudiemos bien de qué se trata. Porque yo he escuchado mientras muchos comparten en la plataforma el pan y el vino, bueno, en ese momento yo escucho cosas que no me parecen, de acuerdo a la palabra, no me parecen de doctrina sana. Por eso lo quiero aclarar, por eso quería traer este tema del bautismo y de la cena del Señor. Dice, entonces, a ver si encuentro acá, 1 Corintios, muy común. Voy a compartirlo directamente, creo, de acá, a ver si es que lo tengo. Bien, a ver, un segundo, que quiero que lo lean si están cerca de la... A ver, y si no lo leemos, yo se los leo. ¿Se comparte ahí? A ver que alguien me diga sí o no. ¿Se comparte si yo pongo esto así o no? ¡Hey! No, no se comparte, evidentemente. Lo vamos a hacer de otra manera. Bien, lo voy a compartir. Muy bien. Bien, entonces lo voy a compartir directamente de acá. A ver, ahora se comparte una palabra. A ver qué me dice. Sí, perfecto, gracias Inés. Bien, dice así la palabra de Dios. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque las reuniones eran comunes, reunirse en las casas era común, pero hubo una institución, dice en Hechos 2, que decía, justamente dice, reúnanse, compartan el pan. Esto era una cosa que directamente en la Biblia está muy clara. Creo que es 42, a ver, sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, claro, porque lo que habían aprendido no podía ser de otra manera, tenía que ser a través de los apóstoles. Y dice, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que compartían. Y dice después, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren el proceso que dice la palabra. En primer lugar, es perseverar en la doctrina. Lo que estamos enseñando es eso, es doctrina. Dice, perseverar en la doctrina es primero. Y también en la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacían cuando estaban juntos. Perseverando unánimes cada día en el templo. Y eso también lo hacemos. Pero dice, y en las casas partiendo el pan. Quiere decir que esto de compartir el pan, compartir una cena, compartir la comida, dice, era común. ¿Y cómo la compartían? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Estoy desde que estoy en Estados Unidos, estoy en un grupo donde estudiamos la Biblia, pero primero cenamos.
primero compartimos una cena. El que quiere viene y el que no quiere no viene, pero compartir la cena y estudiar la palabra es lo que hacían los apóstoles, es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos reunimos? Es algo sencillo. Uno lleva lo que tiene, lo que puede y lo compartimos. No es una cena ostentosa, no es algo para demostrar quién cocina mejor, es algo muy sencillo, pero lo compartimos comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, en una casa, como se hacía en la época del Nuevo Testamento. Dice, y alabando a Dios, y eso es lo que hacemos. Terminamos de comer, decimos, ya son las 8, empezamos a alabar. Empieza a escucharse una guitarra y un piano en la sala de la casa y nos vamos todos para allá. ¿Por qué? Porque es el momento de alabar. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Saben por qué? Porque cada día se agregan más a estas reuniones. Todos llevan amigos, llevan vecinos, se saludan como que, es cierto que te fuiste con tu auto a tal lugar, ¿cómo te fue? Fuiste a visitar a tu hijo, qué bueno. Bueno, todo el tiempo estamos compartiendo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ese grupo cada día es más grande. ¿Por qué? Porque como hacemos lo que la Biblia dice, Dios es el que añade. Esto pasa también en la plataforma. Cuando hacemos lo que Dios dice, Dios añade. ¿Y cómo añade el Señor? Por nuestro testimonio. Por eso quiero explicar bien que la cena del Señor es un testimonio, es un compartir algo juntos que trae una nueva vida, una nueva palabra a quienes van a creer, no solo a quienes creen. Porque algunos dicen, bueno, la cena es solo para la iglesia, es solo para, no sé, los elegidos. O eso, no. Acá dice que compartían en las casas y el Señor agregaba. Esa gente nueva venía y compartía la comida, compartía la adoración y compartía la palabra. Y aprendían doctrina. Entonces, esto también es para nuevos, es para testimonio. Hay algunas iglesias que tienen la característica de que si no estás bautizado, no podés tomar la cena. Otras que dicen, si no sos miembro de la iglesia y estás en el libro de la membresía porque ya te bautizaste, recién ahí podés tomar la cena. Yo no encuentro nada de esto en la palabra de Dios. O sea, son más bien costumbres o, no sé, por alguna razón, porque nadie quiere tomar la cena, como dice el apóstol Pablo, de manera indigna. Pero a veces ponemos tantas trabas que el fluir del espíritu no trae gente. Como dice acá, no añade gente. Bien, voy a leer entonces un pasaje que es típico de lectura en el momento de la cena, pero lo vamos a estudiar, no solo repetir. Dice, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Fundamental. ¿Por qué lo hacemos? Porque primero lo instituyó el Señor, y el apóstol Pablo acá lo recuerda, y dice, él lo partió, lo dio, y dijo, tomad, comed. Miren, les voy a contar algo. Resulta que cuando yo era adolescente, estaba en la iglesia, resulta que se tomaba la cena y se ponía como un ritual o como una forma. El pastor predicaba, pero había una mesa en un costadito tapada con un mantel blanco, muy lindo, bordado, hermoso. Entonces, cuando él terminaba de predicar, se acercaba a la mesa, él sacaba el mantel, era era muy ceremonial el pastor en sacar el mantel, doblarlo prolijamente, ponerlo a un costado y empezar con la recordación, el recuerdo en la
en la cena. Y un día yo dije, qué lindo que sería que en ese mantel dijera por qué lo hacemos, le dije al pastor. Y me dice, ¿qué se te ocurre? Le digo, pastor, ¿usted quiere que yo le borde todo así, con bordado con rojo, por ejemplo, ¿no? Que diga en memoria de mí. ¡Oh, qué bueno! Dijo el pastor. Así que yo me llevé el mantelito y era adolescente y bordado había puesto, primero lo programé, así en circular, decía en memoria de mí. Cuando la gente lo vio, dijo, oh, qué bueno, qué lindo que queda, se lee desde lejos, porque eran letras grandes. Entonces digo, ¿por qué? Porque mi manía de enseñar doctrina ya viene desde adolescente, de decir, a ver, ¿por qué hacemos esto? No es porque el pastor dobla lindo el mantelito, no es porque la mesita la traían con mucha ceremonia y con cuidado que nada se caiga. No, eso no tenía ninguna importancia. Yo a los 14, a los 15 años decía, esto es en memoria del Señor, esto tiene que entenderse. Y yo dije, qué bueno que la gente nueva vea por qué lo hacemos. Entonces, le mandé bordar eso que les digo, todavía está en la iglesia hace como, no sé, no quiero decir cuántos años, pero todavía usan el mismo mantelito bordado. Y yo digo, qué bueno poner la palabra delante de la cena del Señor. Poner la palabra delante de los símbolos. Y ahora voy a hablar de esto, de lo que significa un símbolo. Ahora, primero pongo la palabra. Cuando saco el mantelito, tomamos la cena, pero primero la palabra. Entonces, yo voy a compartir acá esto que dice el apóstol Pablo. Dice, asimismo, dice, bueno, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 2 veces. El pan que representa el cuerpo en memoria de mí. La copa que representa la sangre del nuevo pacto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Por qué digo esto? Y leo textualmente esto, porque no es cuando comemos cualquier cosa o cuando compartimos un lechón, no sé, un chancho asado, no sé. Dice, cuando comiereis este pan y esta copa. ¿Qué significa? Que lo hacemos en memoria de él, específicamente, con elementos muy simples. Por eso digo, no es algo como una ceremonia que cumple un mandamiento, es algo simple. Todas las veces que se reúnen, tengan en cuenta que anuncian la venida del Señor. Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se durmieron, ¿qué quiere decir? Se murieron. Dice, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, la realidad es que habla de que hay un juicio a los que comen indignamente. ¿Qué significa?
que esto es una ordenanza para cumplir tal cual como Dios la dijo. No inventen nada, no se hagan una comilona, no es para reunirse a beber y a comer, no, no es para eso, es para compartir en memoria del Señor. Y cuando lo hacemos juntos, cada vez nos unimos más. Cada vez la iglesia a la que pertenecemos, esto es una iglesia, hay reunión de 2 o 3 en el nombre de Jesús, esto es iglesia. Por eso el concepto de iglesia viene con las ordenanzas. Las ordenanzas no son para el mundo, no son para que vos le digas, mira, tenés que tomar la cena porque así Dios te va a salvar. No, no, lo mismo que el bautismo, no. Son ordenanzas para la iglesia, para aquellos que son salvos, para aquellos que ya conocieron el evangelio. Entonces lo pueden cumplir sin problema y no lo van a tomar indignamente porque saben que no es para reunirse a comer y a beber y a emborracharse, dice ahí, y a hacerse una comilona y a comérselo la parte de otros, que dice ahí, no se coman todo. Si tienen hambre, vayan y coman en su casa. Esto no es una comida común. Esto es compartir el pan. Ahora, bien, ahí me preguntan qué hacemos mal. Lo vamos a ver. Una de las cosas que hacemos mal es pensar que el pan tiene que ser sin levadura, por ejemplo, que recuerda más el Antiguo Testamento, ¿no? Donde no tuvieron tiempo las mujeres para hacer leudar el pan y comieron un pan sin leudar. Lo cocinaron sin haber leudado, por eso queda como una galletita, como una galleta. Entonces, el tema es que comer indignamente es no entender el sentido. Nosotros, por ejemplo, no comemos un pedacito de pan, nos reunimos a comer. Y si hay arroz, comemos arroz, y si hay fideos, comemos fideos. Por ejemplo, es un poco, no es llenarse la panza de todo eso. No, es compartir con otros. Es un momento muy lindo donde cenamos juntos, donde compartimos testimonios, el momento de decir, bueno, por favor, escuchen esto que me pasó esta semana. Eso es lo fabuloso, para juntos dar gloria a Dios. Entonces, luego tenemos nuestra parte de oración, de adoración, donde ponemos pedidos al Señor y oramos juntos. Esto es en una casa y es una reunión, porque hay una persona que trae la palabra. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Recordamos el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si lo hacemos mal, es la comilona. Si lo hacemos mal, es un ritual que algunos hacen solo porque hay que hacerlo, sin entender el mensaje. Eso es comer indignamente, sin entender el por qué. Y acá hay algo muy interesante. Dice que perseveraban en la doctrina cada día. Entonces, ¿qué pasaba? Se formaba la iglesia, se formaba el grupo. Dice, acá lo que hay es personas que ya son salvos, dando testimonio a otros que no son salvos. Por eso el Señor agregaba a través de la cena. No agregaba a través de la cena porque la gente venía con hambre. Sí, puede ser que venía con hambre, pero no era ese el motivo. El motivo tenía que ser justamente el compartir. Ahora, lo que hacemos mal, se los voy a decir ahora, que me pregunta María. Miren, hay conceptos que vienen arrastrados de rituales pecaminosos. Por eso el apóstol Pablo tiene que advertir que hay una manera de tomar la cena que es indigna. Antiguamente, solo tomaba la cena el
el obispo o el cura o el quien estaba en la iglesia llevando la palabra. Pero ¿qué hacía? Consagraba los elementos. Primero levantaba el pan, levantaba la copa, el cáliz, y eso era lo que él se comía. Y la comunión de todos era porque el cura se lo comía. Pero ahí, cuando se vio que la palabra no decía eso, porque luego de la imprenta todos podían leer la palabra y transmitir partes de la palabra. Y ahí llegó la época donde la Biblia fue compartida. La época de Lutero, la época de Zwinglio, la época de Wycliffe, todos personas católicas, personas que estaban en la iglesia, eran curas, pero entendieron que la palabra no decía que se lo tome solo el cura o el obispo, que la comunión era de todos. Esta es una de las cosas que trajo una gran división en la iglesia, porque se entendía mal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los concilios católicos, los concilios que en esa época todos eran concilios católicos, porque no había otra religión antes de Lutero. Entonces, ¿qué pasaba? Había unos anabautistas y había otras cosas que, bueno, no quiero explicar, que tienen que ver con la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia. Pero resulta que la iglesia decía, lo que pasa es que cuando se lo come el cura, eso es el cuerpo de Cristo. Se transforma de ser pan, o ser una hostia, en algunos casos, se transforma en el cuerpo de Cristo cuando se lo pone en la boca. Se come el cuerpo de Cristo. Cuando toma la copa, dice el cáliz, y se toma ese vino, se transforma en sangre en su cuerpo, la sangre de Jesucristo. Entonces eso se llama transustanciación. O sea que ese es un error, porque nunca dice la palabra que lo que nos comemos se convierte, pero como nadie lo podía probar, porque el que se lo comía era el cura, entonces todos decían, esto es el cuerpo de Cristo, esto es la sangre de Cristo, y me la como yo. Dense cuenta que es un grave error, no es lo que dice la palabra. No se hace mágicamente una transustanciación, porque ellos decían, aunque sea un pedacito así de pan o de hostia, eso cuando yo me lo pongo en la boca es todo el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo. Cuando yo me tomo una gota de ese vino, eso es toda la sangre de Cristo. La presencia de Cristo está en ese pan y en ese vino. Y yo me lo como porque soy el cura y tengo comunión con Dios. Por lo tanto, todos ustedes que están en la iglesia o en el templo, saben que yo estoy en comunión con Dios. Esto, cuando empezó la Reforma y se empezó a leer la Biblia, se dieron cuenta que estaba mal, que esa era una doctrina que venía cada año, cada 100 años, cuando se hacían los congresos, porque ahí tenía el poder quien tomaba, quien comía el pan y tomaba la copa. El poder era de los más altos cargos de la iglesia, no para la plebe, no para los que iban a la misa, digamos. Entonces, una de las cosas de la Reforma fue no solamente volver a la palabra, fue también volver a los conceptos importantes de la palabra. Entonces ya no había transustanciación, porque los nuevos pensadores decían, pero esto no es lo que dice la palabra. Esto es pan y esto es vino. Ahora, no se transforman en cuerpo y sangre, son símbolos que muestran la presencia de Cristo, representan la presencia de Cristo. Y esto se llamó consustanciación, ya no transustanciación, ya no se transforman, pero sí representan la presencia. Porque, ¿qué dice? Hagan esto en memoria de mí.
Entonces, este cambio es muy importante. Por eso cuando ustedes toman la cena del Señor, no dicen solamente esto es el cuerpo de Cristo, esto nos une, esta es la sangre de Jesucristo. ¿Qué sucede? Sucede que yo no estoy comiéndome el cuerpo de Cristo. Estoy comiendo un pan que representa a Cristo, es un símbolo que nos une como iglesia. Yo nunca he comido pan, y miren que llevo muchos años tomando la Santa Cena, nunca se me transformó en carne. El vino, que a veces ni siquiera es vino, es como un jugo rojo o una... ¿Por qué? Porque nunca se me transformó en sangre. Yo lo que sé es que lo hago en memoria. No hay transustanciación. Por eso cuando nosotros tomamos el pan y decimos, esto es Cristo, no. Esto es un símbolo que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso es que cuando yo escucho que hacen en la plataforma la cena, dicen, esto es el cuerpo de Cristo. Esto representa el cuerpo de Cristo. Es pan que compré en la panadería. No hay una transformación cuando me lo pongo en la boca. No se me hace carne y sangre, como sería en la transustanciación. Entonces, tengamos en cuenta que las ordenanzas son símbolos. 2 ordenanzas, 2 símbolos, porque cuando me bautizo no me muero y resucito. Es un símbolo de la muerte y la resurrección. Cuando tomo la cena es un símbolo de que Jesucristo fue entregado y fue dejando esto para que lo hagamos en memoria de Él, no para que nos comamos el cuerpo de Cristo. Por eso quiero aclararlo, porque he escuchado muchas veces que toman el pan o toman la copa, lo levantan y dicen, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. No, esto representa, esto simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo no me tomo la sangre de nadie, no soy un vampiro. No me como el cuerpo de nadie porque no soy, no sé cómo se dice, alguien que se come la carne de humana. No, esto representa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, pónganme en el chat si están de acuerdo, si saben que esta palabra es así o necesitan que yo lo vuelva a explicar. Por eso digo que hay cosas que hay que estudiar en la historia para saber por qué decimos una cosa u otra. Porque es importante que cuando compartimos la cena entendamos que hacemos eso en memoria de la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Eso dice Jesús que hay que hacer. Clarísimo. ¡Ay, qué suerte! Porque a veces explicar estas cosas me cuesta porque no sé lo que ustedes están pensando. Pero si hay preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Es más, saquen el silenciador ese y hablen. Yo lo dejo a propósito así para que cada uno pueda sacar el mute, sacar el silenciador de micrófono y hablar. Porque estas cosas, cuando yo enseño, a mí me gusta saber que están entendidas, comprendidas, para poder aplicarlas con veracidad. Esto no es otra cosa que entender lo que dice la palabra. No es que yo digo, esto va a ser así y porque yo lo digo. No, eso no lo hago yo, jamás lo haría. Yo voy a la palabra, estudio y voy a la historia de lo que se llaman los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son aquellos que escribieron, aquellos que enseñaron, se llaman así, pero en realidad son estos reformadores, son estos obispos, son estos que tienen como característica enseñar. Y como yo he estudiado justamente esto, sé perfectamente que esto fue con el correr de los años y con los concilios donde la iglesia tenía que luchar contra el paganismo. Entonces los obispos, los curas tuvieron que tener el poder.
y dijeron, si nosotros tenemos el poder, vamos a enseñar. Entonces ellos se lo comían, se lo tomaban, a propósito para que la gente venga a ver lo que pasaba. Y está bien, era una atracción, ¿eh? Hoy no hacemos eso porque sabemos que es pecado, pero hacemos un recital. ¿Eh? ¿Por qué? Porque también queremos que la gente se entere de nuestro testimonio. Y esto era testimonio. Ahora, cuando se empezó a ver con el correr de los siglos y los concilios, distintos concilios, el de Trento, en el siglo XII, en el siglo XIII, el concilio después, ya más acá, el del Vaticano I, Vaticano II, ellos siguieron con esas costumbres, pero también tuvieron que cambiar en algo, en que también las personas reciben la hostia. Reciben el pan. Entonces digo, no el vino, pero sí el pan, una cosa media rara. Pero bueno, tampoco la idea es que el cura te lo da. Dice que todos compartían. Por una cuestión de orden, en las iglesias se pasa una bandeja, no sé, algo que tiene los elementos. A veces es primero el pan, pasan de nuevo y traen la copa. Algunos reciben algo descartable que se abre así, está el pancito y ahora sí. Miren, como quiera que sea, pero tengamos claro que esto es para todos. Para todos. Todos podemos compartir la cena del Señor, porque así lo instituyó Jesús. Algunos dicen, no, solamente los pastores pueden compartirlo, que sería como decir solamente los curas pueden compartirlo. Pero la realidad es que la Biblia nos dice eso, acabamos de leer. Partían el pan, compartían juntos. Entonces, es una representación, dice Elizabeth, es un símbolo de tener memoria de lo que Jesús hizo y lo que Jesús hará. Y recordamos lo que hizo y proclamamos lo que hará. Por eso la cena del Señor es un testimonio, igual que el bautismo, un testimonio de lo que nos sucede en el bautismo y de lo que Jesús instituyó en la cena del Señor. Lo que hizo representa el cuerpo que fue partido, fue molido por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra salvación, y una sangre derramada para perdón de pecados. Entonces, tanto el pan como la copa y lo que proclama es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, no podemos compartir la cena sin dar el testimonio de la proclamación de lo que Jesucristo va a hacer, volver a buscar a su iglesia. Entonces, si nosotros tenemos claro estos conceptos, tal cual lo dice la Biblia, yo no estoy diciendo nada que sea alocado ni inventado. ¿Saben lo que acabo de hacer? Leer la Biblia y interpretar la doctrina de la palabra, la enseñanza que la palabra deja. Por eso es que me parece tan importante que lo sepamos. Pero yo ahora quiero, pero para compartir la cena tenemos que estar sin pecado. No, no podemos estar, María, sin pecado. Somos pecadores. La cena no nos hace santos. La cena es un momento de recogimiento para la comunión entre hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si vos estás peleado con tu hermano, no lleves la ofrenda al altar, sino déjala ahí, ve, arréglate con tu hermano y vuelve. Y ahí sí vas a entregar la cena. Ahora, que para los inconversos es cenar, sí, porque venían, cenaban, compartían, recibían el testimonio de lo que significaba y se convertían, es lo que dice la Biblia. La iglesia compartía la cena y muchos se agregaban para compartir la cena también, porque han entendido el mensaje. Ahora, indignamente, ¿qué sería?
venir y compartir la cena sin entender el mensaje. Eso es tan claro como el agua, lo dice la palabra, o sea, no es algo que yo estoy inventando. Indignamente es venir para comer, para tomar, para, no sé, para hacer algo que llene mi estómago, sin entender que lo que sucede es la representación, la memoria que yo traigo cuando comparto. ¿Por qué? Porque los que no creen ven el testimonio en el bautismo y ven exactamente el mensaje de Jesucristo en la cena. Fue muerto, como dice la Biblia, molido su cuerpo, derramada su sangre. Eso es el testimonio. Por eso digo, ¿quiénes lo pueden tomar? Para mí, el bautismo es para los que creen y representa lo que hizo la persona. Aceptó a Jesucristo, dejó su pecado en los pies de la cruz y emergió para una nueva vida de compromiso. De esto hablamos la vez pasada. Ahora estamos hablando de que la cena del Señor, tomarla indignamente no es decir, ¿soy miembro o no miembro? Esto fue un error de la iglesia. Ay, no le sirvan la cena a esa persona porque no está escrita en el libro de la iglesia. Eso no es así. La cena es algo que se ofrece como testimonio de lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Dios, antes de ir al cielo, dijo, esto háganlo en memoria de mí. Dios Hijo, Jesús, hizo esto. Ahora, me dicen, este es inconverso. ¿Y cuál es el problema? ¿No puede cenar? Porque es inconverso. No puede compartir el pan. Si acá la Biblia dice que compartían el pan y eran agregados a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Tenían que poner una ficha, una firma para ser agregados? No. Los invitaban y compartían y veían la comunión y entendían el mensaje y sabían, aceptaban a Jesús y aceptaban su vida, su muerte y esperaban la resurrección. Esto es todo. No hay más. Ahora, si algunas iglesias nos ponen el encargo de que la persona tiene que ser convertida, bautizada, miembro de la iglesia, respeta lo que dice tu iglesia. Pero tienes que saber lo que la Biblia dice. Tienes que saber lo que la Biblia dice y luego respeta lo que dice la iglesia. Si estás en esa iglesia es para obedecer, es para respetar. Ay, sí, qué pena, que antes se decía que nadie que estuviera en pecado podía tomar la cena porque se moría. ¡Oh, Dios! Pero nunca es para condenación. Solo los bautizados y eran santos. Mira, yo me bauticé a los 15 años. ¿Vos creés que yo no he pecado desde los 15 años hasta ahora? No soy una santa. Ustedes tampoco. Hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Ahora, Lorena dice, sí, yo no soy una santa, dice. Yo tampoco. No soy santa por mi propia santidad, sino que yo soy santificada por la sangre de Jesucristo. ¿Sí, Lorena? Somos santificados por la sangre de Jesús y aparte el mismo hecho de ser santos, hemos sido apartados para poder nosotros seguirlo a Él. Entonces, por eso es que somos santos, que a veces la gente dice, se cree la santita. Claro que soy santa, porque soy apartada. Y eso es lo que a veces las personas no entienden. Ahora, gracias, Lorena. Y esto es importante porque de los que comían la cena, había muchos que, fíjense, venían a participar de la cena y no entendían nada. Porque iban a comer, decían, voy temprano para comerme lo de otros y que no me quede sin comida. O sea, no entendían nada. Ahora, yo no digo que hagamos eso, digo, la cena y el bautismo no condenan. Todo lo que la Biblia dice es para nuestra bendición. Así que si la iglesia te prohíbe comulgar por alguna razón, anda a la palabra. ¿Tenés una duda? Anda a la palabra.
A ver qué dice la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que los que no están bautizados no pueden tomar la cena? Eso no está bien. A mí en la iglesia me lo enseñaron y me lo enseñaron bien, porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, dije, sí, esto es así. Los que se agregaban a la iglesia no eran en ese momento ni cristianos, ni bautizados, ni miembros de ninguna congregación, sino que veían eso y entendían el mensaje completo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un símbolo. El bautismo es un símbolo. El bautismo es el símbolo de la muerte y en Cristo la resurrección a una nueva vida. Es un símbolo de la conversión. ¿Y la cena qué es? Es un símbolo de la comunión. Más claro, échale vino. Más claro imposible. Ahora, las iglesias, como me dice acá Marta, las iglesias tienen cierta reglamentación. Yo no la puse. Y tampoco quiero que sea una mala interpretación. Tanto el bautismo como la cena son ordenanzas, son símbolos tan interesantes y tan importantes, porque muchos, y yo lo he visto, muchos conocen a Jesucristo a través de ver lo que la iglesia hace, símbolos de respeto, de cumplimiento de ordenanzas, de explicación de lo que se está haciendo. Entonces digo, dice, qué pena que antes se decía, claro, el pecado no lo hace más o menos indigno, porque todos somos pecadores. Ahora, ¿qué dice? Si vos llevas tu ofrenda al altar o si vas a la cena, arreglate con tu hermano. Siempre la Biblia va a decir, arreglate con tu hermano, arreglate con o sea, aclarar las cosas. Poné un manto de piedad, pedí perdón. ¿Por qué? Porque eso es tomar la cena o bautizarse tranquilo. La cena del Señor tiene la característica de hacer esto en memoria de la vida, la muerte y la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Pero también a mí me muestra si estoy en comunión, si tengo que pedir perdón a alguien, y no solamente a los creyentes, también si tengo que pedirle perdón a alguien que no es creyente, porque es para mí santificación, para mi beneficio, para mí estar a cuentas con Dios. Entonces, se entiende esto que no es que si yo, el pastor decía siempre, piense ahora, tómese unos minutos, fíjese en lo que pasó en este último tiempo o hace 40 años atrás. ¿Se dio cuenta que hay algo o alguien con quien usted no se lleva bien? Y uno decía, bueno, voy a pensar, a ver, yo era adolescente, digo, una compañera de colegio, ¿entendés? O sea, yo iba revisando en mi familia, si hacía, porque mi familia no era creyente. Entonces digo, todo ese recuento que yo hacía en el tiempo de reflexión, yo decía, ahora voy a tomar la cena, pero mañana cuando vea a mi compañera le voy a pedir perdón. No dejo de tomar la cena, pero me comprometo a pedir perdón. Entonces digo, cuanto más limpito mejor. La cena es en memoria de mi relación también con Jesucristo y con las personas, sean o no creyentes. No puedo ni siquiera ofrendar si no estoy bien con mi hermano, si no estoy bien con otras personas. ¿Por qué? Porque ofrendar de esa manera es gastar plata. La ofrenda verdadera de mi vida a Jesucristo es una vida santificada, cuidando la salvación, cuidando la santidad. La Biblia, ¿qué dice? En Salmos, ¿qué dice? Seguid la paz y la santidad.
sin la cual ninguno verá al Señor. Entonces digo, ojo, quiero deshacer estos mitos de la transustanciación. Sigue siendo pan y sigue siendo vino o jugo o lo que quieras, no es lo importante. Algunos lo hacemos con una cena, otros lo hacemos solamente con pan y vino, no interesa, acá es un símbolo de lo que yo tengo que hacer. No es demostrar que puedo tomar la cena delante de todos porque soy una santa. No. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que saber que por más que ahí estoy tomando la cena, es un momento de reflexión donde yo digo, yo me tengo que arreglar con mi hermano. O con mi conocido, con mi vecino, con mi pariente. Eso es lo que hay que hacer. Quiero saber, abran los micrófonos, quiero saber si se entiende, quiero saber si lo hemos podido hacer o tenemos que cambiar en algo. Por favor, abran su micrófono. Cuéntenme, díganme, ¿qué piensan de esto que estoy enseñando? Quiero escuchar y sobre todo, si hay alguna duda, alguna pregunta también. Gracias, doctora Ana. Sí, Verónica. Soy Verónica. No, Sí. no enciendo mi cámara porque está aquí todo en oscura, pero No importa. estoy tan agradecida, ¿verdad?, de poder escuchar la enseñanza. Y yo creo que es tan importante, ¿verdad?, comprender lo que usted estaba diciendo de cómo uno verdaderamente puede hacer esto sin tener que sentirse como antes lo hacían sentir, porque yo me acuerdo que yo estaba pequeña y en la iglesia donde nosotros íbamos era pues tan hermético todo, nadie podía tomar la cena del Señor porque decían que el que estaba en pecado se moría y que, ¿verdad?, que era esto lo que le escribía ahí, y que solamente las personas que estaban bautizadas y que vivían una vida pues así como que religiosamente santa podían tomarla, ¿no? Entonces, Mira esto, Verónica, que sí, se era morían, pero la palabra de Dios, el evangelio es evangelio de gracia, no de condenación. El claro. evangelio de gracia no es hacer cualquier cosa, es saber que somos, ahora dice, vos me pusiste acá, nadie que estuviera en pecado podía tomar la cena. Supuesto, tratamos Sí. de pedir perdón y no estar en pecado, claro que sí, pero que los santos, los bautizados son santos. Yo soy santificada por la sangre de Jesucristo desde el día que acepté Claro. al Señor. Claro, que ahora pues con el tiempo y que el Señor me llevó a otra iglesia, pues yo pude comprenderlo y pues bendito sea el Señor, ahora lo practicamos. Pero lo que yo a veces digo, todavía hay mucha gente de esa manera, doctora, mucha gente que pensando que son indignos, que no pueden compartir la cena del Señor porque se sienten, dicen estoy en esto, y son gente que va a la iglesia. Son gente que, porque hablé mal de alguien, o porque hice esto, o porque lo hice lo otro, entonces no llevan a la gente, ¿verdad?, a que, como decía usted, a que tenga ese examinarse y que pueda venir a entender de que es necesario que lo hagamos. Y de hecho tenemos que hacerlo todos los días, examinarnos todos los días y decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Y aplaudo, Verónica. Claro que sí, totalmente de acuerdo, porque nosotros entendemos que todos pecamos muchas veces, nos equivocamos muchas veces. La cena es un momento de volver a pensar, a reflexionar, a pedir perdón. Entonces, la palabra indignamente, se las he leído, indignamente son los que comparten la cena pensando que es una comilona o que es una costumbre o que si no tomo la cena me van a mirar mal. No, la cena es un tiempo de reflexión para decir, estoy bien con el Señor, estoy bien con mis hermanos, estoy bien con aquellos que no creen. Bueno, entonces voy a dar testimonio que yo estoy viviendo en comunión. No soy santa,
soy Así es, claro. santificado y el bautismo no Sí. santifica nada. Así es. Entonces, la verdad que lo tenés claro, Verónica. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más que me diga algo, que me pregunte algo? Doctora Ana, ¿cómo está? Sí, Buenos ¿cómo días. estás, Lupe? ¿Cómo estás? Sí, bueno, nosotros también en la iglesia, inclusive hasta los niños, tomamos la cena para compartir así, pero sí recordando que es el cuerpo de Cristo que iba a ser partido, ¿no, verdad? Y que el Señor Jesús decía, haced esto en memoria de mí. Pero con respecto a lo de, bueno, el pastor siempre nos decía que antes de tomar la cena, pues estemos eh, recordando y poniéndonos a cuentas con el Señor. Eso era importante. Aunque en la palabra, cuando lo hace Jesús en la cena, no les dice, discípulos, pónganse a cuentas con Dios, pero es porque para que no tomemos indignamente. Ellos, bueno, ahí sí nos decían que estemos a cuentas, o sea, por eso era la palabra para nosotros, indignamente, ¿no, verdad? Que recordemos, aunque lógicamente las personas que podían ir y compartir la cena, quizás no entendían lo suficiente de quizás se puede decir a cuentas, pero claro, la persona que toma la cena es porque realmente está creyendo en Jesús, quizás no en la magnitud que nosotros ya como cristianos lo hacemos, pero sí recordando ese momento, ¿no, verdad? Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo de que podemos tomar la cena, pero sí poniéndonos a cuentas con el Señor también. Totalmente de acuerdo. Por eso cuando tú dices a los niños, qué lindo que es enseñarle a los niños que para tomar la cena también tienen que pensar, a ver, tenés que perdonar a un amigo, tenés que pedir perdón, ponete a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que tu oración sea, como dice la palabra, que tu oración sí sea santificada por la sangre de Jesucristo. Pero yo no quiero dejar de pensar que Jesús sabiendo que estaba Judas con ellos en la mesa, compartió la cena igual. Judas también compartió la cena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de compartir la cena porque hay alguien en la iglesia que no lo merece? No, porque yo tengo que pensar en mi comunión con Dios, en mi comunión con los hermanos. En ese momento estaban todos los discípulos, estaban en comunión, aún Judas. No dijeron, bueno, se la vamos a dar porque, bueno, lo va a traicionar a Jesús. Ellos no lo sabían, pero por sus frutos los conoceréis. Tomar la cena es importante porque te confronta con la palabra. Te pones a cuentas con Dios y con los hermanos y decís, Señor, dame la fuerza de ir y pedir perdón. Voy y pido perdón. Eso es la cena del Señor. Diga la pregunta, ¿hay que estar legalmente casado para la cena? Fíjate lo que dice tu iglesia. Para mí es una cuestión individual la cena, porque yo puedo tener un familiar, como me pasaba a mí, mi mamá y mi papá no eran creyentes cuando yo me convertí y yo tomaba la cena. ¿Qué tiene que ver que ellos no sean creyentes o qué? Ahora, si vos me decís legalmente casado, tenés que pensarlo en función de tu iglesia. La obediencia ahí es a tu iglesia. La Santa Cena, ¿debo celebrarla todos los días? No te va a dar el tiempo para hacerlo todos los días. La verdad es esa. A mí no me daría el tiempo para estar con mis hermanos todos los días. Entonces, bueno, lo hacemos cada vez que nos reunimos, como dice la palabra. Cada vez que se reunían, hacían esto. ¿Cuándo se reunían? ¿Todos los días? Vamos todos los días. ¿Una vez por semana? Una vez por semana. ¿Una vez por mes? Una vez por mes. Cuando se reunían, perseveraban en la doctrina y compartían el pan y muchos se agregaban a la iglesia. Sí se puede tomar todavía, claro. Cuando hay comunión y cuando hay reunión, cuando hay un estar juntos, sí. Bueno, en pandemia o fuera de la pandemia, o por Zoom,
Uno dice, pero la Biblia no dice que se puede tomar la cena del Señor por Zoom, pero obvio que no lo va a decir. No se puede tomar por teléfono. Bueno, obvio que no lo va a decir. Pero nosotros tenemos que usar también la cuestión bajo la protección del amor de Dios. Hay cosas que son doctrina y hay cosas que son contexto. Doctrina, bautismo y Santa Cena. Contexto lo puedo hacer en una pileta, en el mar de Galilea, en el Jordán, o en una piscina, o lo que sea. Eso es bautismo. Buenos días, doctora Ana, ¿me escucha? Sí, claro que te escucho, María. Disculpe que estoy manejando, pero esos temas son los que a mí me gustan, porque no solo es la iglesia convencional, la que todos conocemos, que pone esa rigidez. Yo he visto en la iglesia protestante, vamos a ponerlo así, en general, que han puesto o no se han desligado de esa parte del legalismo, si lo queremos llamar así, de decirle a las personas, si no estás casada o si te casaste por segunda vez, no podés tomar la comunión. Por testimonio personal, yo le voy a decir algo de mi familia. Mi hermana se casó, tuvo su hija, no le fue bien en el matrimonio, se divorció, ella era atea, pero después, por cuestiones de familia y por bautismo y por cosas así, y porque mi familia es de la iglesia convencional practicante, no que son que van a ir un día, 2 días, no, ellos son practicantes. Básicamente, yo tengo un hermano y yo que somos protestantes. Somos renegados, como dicen ellos. Mi hermana se casó por segunda vez. Esta persona con la que ella se casó se convirtió al catolicismo, vamos a decir así. Empezó a creer en Dios, pero ya lo tomó del otro extremo. Siendo después atea, ahora es completamente extremista al grado que ella se casó, se divorció de esta persona porque ella no podía comulgar, porque él ya había sido casado, porque la Iglesia Católica a él no le aprobó el divorcio, porque no había las bases suficientes, ya que él había sido casado anteriormente, no había sido suficiente base para que se disolver el matrimonio por lo católico. Por lo tanto, mi hermana se divorció, tomaron rumbos diferentes y estoy viendo que en la iglesia protestante, sobre todo en Latinoamérica, está pasando eso, o en países tal vez como la India, y de verdad que me gustó el tema que usted trajo hoy, no porque a mí me haya abierto la mente, gracias a Dios, yo soy como usted, a mí me gusta ir a la palabra, sé de los primeros mártires que murieron porque ellos decían, vamos a compartir el pan, que es el cuerpo, y vamos a compartir el vino, que es la sangre. Entonces muchos de los mártires pues lo llevaron a los coliseos romanos porque decían que eran caníbales o que tomaban la sangre humana. Tal cual, tal cual. Gracias, María. Y de verdad que yo le agradezco que traiga los temas así. Bueno, gracias, María, por compartirlo. Fíjense que lo que dice María tiene razón. Hay cuestiones que son de la iglesia y hay cuestiones que son personales, pero nunca dicen si hay que ser soltero o casado o todo eso, porque si nosotros nos fijamos en la palabra, la cena la tomó Pedro, que era casado, la tomó Judas, que lo iba a traicionar, o sea que Juan, que era soltero, o sea que lo que yo digo es, ¿por qué mezclamos las cosas? Ahora,
Sí, la cena es para que yo reflexione y me ponga a cuentas con Dios y diga, un momento, yo estoy viviendo en pecado, o estoy, no que he pecado, estoy viviendo en pecado. Por ejemplo, tomo la cena, pero miro pornografía. Tomo la cena, pero, no sé, entonces, o sea, hay cosas que son muy personales. Cosas que son muy personales. Entonces digo, la introspección, el mirarse hacia adentro y confrontarse con la palabra de Dios, es bueno hacerlo siempre. Si nosotros lo hacemos en el momento de la cena, también está bien, pero siempre tenemos que hacerlo. Porque, ¿qué dice? Como en un espejo, vos te mirás en el espejo, ¿y qué haces? Yo me miro ahora en la cámara, que es como un espejo, y ¿vieron que hago así? ¿Por qué? Porque me veo que el pelo está mal. Porque cuando yo me miro en el espejo de la palabra, me arreglo. No físicamente, no exteriormente, sino interiormente. Voy a la palabra dice que es como mi espejo, y frente al espejo yo arreglo mi vida. Este es el mejor ejemplo de entender. Cada vez que vas al espejo y te mirás, decís, ay, me voy a pintar los labios, me voy a peinar, me voy a sacar los anteojos. Perfecto, te arreglás para estar bien. Cuando vas al espejo de la palabra haces lo mismo. Voy a reflejar lo que la palabra dice. Mi testimonio es que cumplo la palabra, que acepto a Jesucristo. Eso para mí es tranquilidad. Porque si no, no estoy bien. Gracias, doctora Ana, gracias por este tema hermoso. Realmente, como estamos viviendo a nivel mundial, naciones, vemos cómo la religiosidad realmente ha separado, ha apartado, ha hecho que las personas vayan por otros caminos. Yo creo que eso es lo que más nos debe llevar a pensar. El otro día escuchaba que no, que vamos a hacer un ayuno con unos niños de 8 o 9 años y los chicos eran que ya querían salir corriendo, porque la misma palabra dice cómo van a ayunar mientras estén con el novio, y la palabra dice que el reino de Dios es de los niños, y se los está formando en la palabra, y ponerse con esas doctrinas tan rígidas hace que los chicos, los jóvenes, los niños que hoy por hoy son más confundidos y tocados, se vayan por otro camino en donde realmente lo acepten con más libertad y hacer las cosas. A mí me parece, Gena, que está bien proclamar un ayuno, está bien. Ahora, voy a decir esto y no quiero que se malentienda. Tengamos lógica. Acá me pone que la vestimenta es un pecado de infierno. Oiga, ¿dónde está eso? ¿Dice acaso que los que no se visten a la moda o se visten a la moda se van al infierno? ¿Dice eso que si usas, dice cuántos centímetros tiene que tener tu pollera? Escúchame, pongamos la lógica, pongamos lógica, porque la palabra es bendición, no es presión. Aceptar a Jesucristo es reconocer voluntariamente que quiero ceñirme a la palabra, quiero obedecer la palabra, no una imposición de que tenés que obedecer la palabra. Y quizá no te llegó la luz todavía para obedecer de forma voluntaria. Pero, hermanos, estamos para sostenernos unos a los otros, para llevar la buena doctrina, para alcanzar la gracia, pero no por mérito, no por el tamaño de tu pollera o tus pantalones. No, no se mide por ahí. Alcanzar la gracia de Jesucristo es aceptar, porque la gracia de Jesucristo es gratis. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces digo, vamos a esto. Que me digan que porque se viste de tal forma se va a ir al infierno. Miren, tuve ahora en una iglesia, tuve que hablar con los líderes o pastores de alabanza, de adoración, y decirle, miren, hay personas que se suben al púlpito a cantar
con ropa demasiado ajustada, demasiado escotada, demasiado corta, la falda. Digo, yo diría que por favor hablen con la adoración, porque uno adora con todo lo que tiene, no solo con la voz, con el instrumento, con el pensamiento, también con lo que representa. Y eso que representa en el púlpito un ministro de adoración tiene que ser para bendición de quien lo ve, no para tentación de quien lo ve. Entonces digo, hablen, y si ustedes no pueden hablar con ellos, díganme que yo voy a hablar y les voy a explicar. Entonces, al siguiente domingo estaban perfectas. Yo felicité a los líderes, a los pastores y a la gente. Digo, qué bien vestidos que estaban. ¿Podían hacerlo? Sí, pero yo lo dije con amor a quien tenía que decírselo. No fui a decir, todos ustedes de ahora en más se ponen uniforme. O sin la toga no pueden cantar en el templo o en el púlpito. No, es una cuestión de amor. Ahora, yo puedo decir, vos no adores, vos no cantes, pero si estamos en comunión, podemos hablar. No hay órdenes que digan, te tenés que vestir así o te tenés que vestir así. Es un acto de amor. Entonces, yo creo que hay mucho para hacer, y hay mucho para pensar, y hay mucho para decir. Pero siempre acuérdense que sobre todas estas cosas debe abundar el amor. Entonces, hay personas que todavía no les ha llegado la luz, hay personas que siguen rituales, iglesias que son más rígidas por costumbre, o porque tuvieron alguna vez un problema, no sé. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a tener la palabra, y con la palabra vamos a aclarar las situaciones. Entonces digo, ¿se puede hacer un ayuno de niños? Primero, nutricionalmente depende de la edad del niño. Si el niño todavía dice esto me gusta y esto no me gusta, y hace un berrinche porque no quiere comer, no es el momento de hacerle un ayuno. Por eso digo, no pongamos más yugo, más peso, dice la palabra, sobre quien no lo puede soportar. Entendamos que esto es así. La palabra, como estamos hablando, son ordenanzas para que las entendamos y las cumplamos. Bien, ¿alguien más que quiere decir algo? Y si no, yo voy a orar. Si quieren. Sí, Lorena, ahí abriste tu micrófono. Yo creo que con todas las cosas y las explicaciones que nos ha dado, pastora, creo que la mayoría se ha quedado clara. A veces ya es todo cuestión de religiosidad en muchas ocasiones, y creo que lo que nos ha hablado y puso en la palabra, en las escrituras, en ningún lado dicen nada de lo que en muchas ocasiones lo escuchamos, lo repetimos, pero no lo escudriñamos. Yo creo que en este caso nos ha quedado más claro. Y otra que también, como usted dice, que habló con las personas que estaban en el púlpito alabando, creo que también eso fue bueno, le habló con amor, y aparte de eso ya no eran piedra de tropiezo para los hermanos, porque en muchas ocasiones distraen ciertas Claro. cosas. A mí me distraían las mujeres que estaban vestidas. Claro. Es más, un muchacho que estaba vestido con una remera o con una t-shirt, no sé, un suéter, que tenía una palabra acá que decía Tommy High Five. Era tan llamativo con los colores y todo que a mí me distraía. Así es. O sea que no siempre es porque tienen la falda corta, a veces es porque llama más la atención la vestimenta o el instrumento. Los instrumentos a veces se lucen como grandes, y si son para alabar a Dios. Entonces digo, a ver, vuelvo al punto. Nada de lo que estoy diciendo contradice la palabra, pero es posible que contradice las costumbres de tu iglesia. Bueno, pues si es así, vete a la palabra y no le digas a ningún hermano, vete a hablar con los líderes o con los pastores y decirle que a ti te parece que esto debería ser observado. Si la iglesia entiende que tiene que cambiar, cambiará. Si la iglesia no entiende que tiene que cambiar, no cambiará.
porque la iglesia tiene autoridades. Yo no puedo decir, bueno, ahora le voy a decir a todos los hermanos que de ahora en más hagamos esto. No, no, porque hay una autoridad. Y las autoridades han sido puestas por el Señor. Y yo tengo que hablar si tengo autoridad. Si no tengo autoridad, me callo. Solo puedo entender lo que dice la palabra y compartirlo con un hermano líder. Con un hermano líder o con un hermano pastor. Pero no es esto piedra de tropiezo. No debe ser esto piedra de tropiezo. Esto debe ser para santificación. Bien. Santificación. Muchas gracias, hermanos. Si hay alguien que quiere decir algo, dígalo ahora o obedezca para siempre. Doctora, buenos días. Sobre el tema tatuajes en el cuerpo, pero hoy no podemos hablar de todo, mi hermana Lady. Vamos a hablar es un tema futuro, tal cual, tal cual. Yo por ahora voy a tomar un descanso, porque estoy trabajando demasiado en varias iglesias y de otros países también, pero siempre estoy con ustedes y siempre estoy para cualquier consulta o lo que sea, ustedes lo saben. Bien, creo yo que estamos listas. Si no hay más preguntas, estoy mirando el chat. Si no hay más preguntas, yo voy a cerrar con un tiempo de oración, si me lo permiten, para poder orar por ustedes, por sus familias y por sus iglesias. ¿Parece bien? Muy bien. Oramos entonces. Señor, te doy gracias por la oportunidad de aclarar, Señor, lo que tu palabra dice. Tu palabra es tan clara, tu palabra es tan veraz, que es imposible tener dudas. Señor, nos miramos enfrentándonos a la palabra y confrontamos nuestra vida con lo que vos querés de nosotros y decimos, qué bueno que sos, porque nos has dado instrucciones sobre todo. Señor, nos has dado instrucciones para que seamos felices, bienaventurados, para que no tengamos problemas, para que podamos resolver conflictos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, una vez más, por poder leer en libertad, por poder cumplir en libertad. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada persona que está hoy en esta plataforma. Señor, yo quisiera que vos bendigas sus mentes, sus corazones, sus familias, sus trabajos, sus iglesias. Señor, que en todo puedan ser bendecidos, que en todo, Señor, puedan tener la luz del evangelio, del amor, la luz del evangelio que nos muestra que sin amor es imposible conocer a Dios. Señor, gracias, porque vos sos amor, sos un Dios de amor. Nos has creado, nos has traído, Señor, a la luz. Nos has dejado, Señor, tu palabra para que seamos felices. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que cada día podamos leer, estudiar, pero que vos nos des luz sobre aquellas cosas que hay dudas. Señor, bendecí a nuestros pastores, bendecí nuestras iglesias, los líderes, Señor, para que podamos ser una generación de cambio en tu iglesia, donde el cambio sea no la novedad, sino volver a tu palabra cada día. Señor, queremos cambiar nuestra forma de pensar, alejándonos de la forma de pensar del mundo, siendo apartados, como dijo la hermana, siendo santificados, siendo, Señor, amados por vos, y amarte con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra adoración. Señor, que todo lo que nosotros podamos hacer sea testimonio para quienes no creen. Señor, bautizarnos, tomar la cena, hacer, Señor, un estudio de la palabra, entender, Señor, que todo lo que hacemos, lo hacemos para extender tu reino. Señor, danos esa conciencia, danos conciencia de reino, danos, Señor, el privilegio de cada día poder estar en comunión contigo, con los hermanos
con los vecinos, con aquellos que no te conocen. Señor, danos la gracia de poder estar en contacto santo, en un contacto que te gloria. Señor, que en todo podamos glorificar tu nombre y hacer tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo que hemos compartido, por lo que nos enseñaste, porque sabemos que hay tanto, tanto, tanto poder, tanta gracia, tanta misericordia, que queremos recibir, Señor, todo lo que vos tenés para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las personas que hoy están conectadas para que sean luz en extender tu reino, para que tengan luz y claridad sobre lo que la palabra enseña. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser bendecidas por vos. Queremos ser, Señor, tus hijos amados. Queremos, Señor, no tener miedo porque somos hijos del Padre, del Rey del universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Nos estamos yendo. Yo no soy de las que ponen las adoraciones tan... pero las bendigo. De todos modos, cada uno adora con su estilo, con su forma. Lo importante es que adores. Bien. Gracias por tus bendiciones, Lucero. Dios les bendiga mucho y quedamos en contacto. Un beso a todos, un abrazo. ¿Cómo era? Nos vamos, nos fuimos, nos vimos, ay, no me lo sé. A ver, Lorena, ¿cómo era esto? No me lo sé, yo tampoco lo he escuchado. Nos vemos, nos fuimos, nos vamos. Nos fuimos y nos fuimos. Nos Muy fuimos. bien. Felicitaciones, muy bien, muy bien. Bueno, Dios les bendiga. Nos despedimos. Chau, chau. Chao, chao. Chao, doctora.